Hoy estoy haciendo este video para refutar ciertos argumentos que se presentaron en el marco de una discusión en el chat del grupo de las clases de filosofía de Aristóteles. La discusión comienza a raíz de una afirmación en donde se asegura que es imposible, es decir, que Jonás de hecho es una alegoría, simplemente no existió, puesto que es imposible que un hombre sobreviva en el vientre de un pez durante 3 días y 3 noches. A raíz de esto que se da en la clase sobre el final, yo planteo esta cuestión, este mensaje en el chat, donde digo que me parece un argumento débil en lo que refiere a las cosas de Dios, decir que algo es posible o imposible. Mi argumento era claro en cuanto a referirse con la palabra imposible para evaluar las cosas de Dios. Se me comienza a insultar y a denigrar como es costumbre en esta persona. Aquí me dice, me parece bajo usar bla 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 para tu discordia. Es decir, que alguien argumente que la palabra imposible, y todo esto entre creyentes, esa es la cuestión. Entiendo que para un ateo yo no le puedo decir que hay imposibles o posibles para Dios. Pero cuando estamos hablando entre creyentes, se supone en el Dios bíblico, no considero apropiado utilizar esa palabra. Más que nada por las características y por todo lo que dice la Biblia. Es decir, la palabra imposible y el Dios bíblico son incompatibles. Pero lo importante de todo esto no es esta discusión en sí. Es decir, a mí no me interesa andar ventilando lo que dicen los ignorantes, pero sí refutar ciertas afirmaciones. Se comienza a desvirtuar la conversación, es decir, en ningún momento se habla de lo que yo hacía referencia, es decir, imposible o posible con lo que respecta a Dios. Eso se obvia totalmente y se continúa por una agresión específica contra mi persona y luego comienzan a aflorar estos sentimientos encontrados respecto a la palabra, puesto el profesor de filosofía tiene varios videos y debates defendiendo la sola escritura, aunque al parecer él no cree en la escritura. Bueno, aquí nos acercamos al corazón del asunto. La discusión básicamente sigue por el lado de que te daré un par de pruebas de que Moisés no escribió el Pentateuco y desmóntalas. Pongo OK. Este es el conjunto de argumentos que supuestamente refutan la credibilidad de la Biblia. Otra cosa muy importante es que para estar de acuerdo con el comentario del supuesto profesor, hay que estar en desacuerdo con el tiempo en el que vivió Moisés, porque no hay registro histórico de esa época básicamente. Decir si alguien existía o no existía en el periodo de Moisés, en el periodo bíblico, es una falacia total, es una hipótesis alucinatoria, básicamente. Quedó más larga de lo esperada la introducción, pero me gusta que quede todo claro, el porqué de las cosas. Es decir, no es que uno se invente nada. Todo esto se dio en el marco de una discusión en un grupo de filosofía y bueno, y aquí va a ir mi respuesta. Este personaje, que además se hace llamar a sí mismo diácono, me gustaría saber de qué religión, argumenta que existen anacronismos en la Biblia, porque según él se menciona a los filisteos que ocuparon el territorio después de la muerte de Moisés. Cuando nos vamos a ver qué significa filisteo en lengua hebrea, hace referencia a ondulante y migratorio. Leo, filisteo es el habitante de Filistea, y Filistea es una región de Siria. Filistea en su significado habla de la tierra de los nómadas
ondulante migratorio, como lo fue el mismo Abraham y más específicamente de los pueblos del mar, al incluir ondulante, que se mueve como las olas y que va y viene como las olas. Si nos inclinamos más por esta última acepción, veremos que su origen se pierde en la antigüedad de los tiempos, y es que no hay historiador que pueda poner fecha de nacimiento a los pueblos conocidos como los pueblos del mar. Bien, lo de ondulante migratorio lo he sacado del Strong. Pero lo más relevante es que si vamos a hablar de que esto es una contradicción bíblica, solo nos tenemos que remitir a lo que dice la Biblia para confirmarla o refutarla. Lo más relevante al respecto es que la misma Biblia da la prueba de esto, es decir, de que no es un anacronismo que Moisés mencionara a los filisteos o a las tierras ocupadas por estos. Los filisteos descienden de la generación quinta después del diluvio y Moisés es de la 12ª generación, es decir, 7 generaciones después. Es decir, ¿qué pruebas tenemos de que los filisteos ocuparon la región después de Moisés? Porque hablamos de ocupar la región, no de convertirse en una nación reconocida por el mundo, ni de establecer una cultura fuerte como lo fueron los egipcios, por ejemplo, que nos dejaron las pirámides y tantas cosas, sino simplemente de un pueblo que ocupaba unas ciertas tierras. Los hebreos, por ejemplo, eran un pueblo mucho antes de ser una nación. Esta es una breve cronología de las generaciones. La primera generación, o la segunda si se quiere, sería Sem y Cam, postdiluviana. Luego veremos que en la cuarta generación se mencionan a los Patrusim, que son los filisteos, y a los Casluhim, y dice, de estos salieron los filisteos y los caftoreos. Es decir, Cam tiene a Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y Misraim engendró a los Patrusim y a los Casluhim. Luego, recién Abraham aparece en la 11ª generación. Bíblicamente no hay error aquí. Los filisteos efectivamente aparecen mucho antes que Moisés. Me remito a las genealogías de Génesis. El encabezado en rojo es el mensaje del compañero. Él asegura que en Génesis 21, 34, 26, 14, 15 y 18 y en Éxodo 13, 17 se menciona a los filisteos, cuando no debería de suceder. He buscado todos los versículos mencionados y efectivamente se menciona a los filisteos, pero esto no es problema cuando uno va a la genealogía. La segunda afirmación dice, en Génesis 36-31 se habla de los reyes edomitas que existieron antes de que los israelitas tuvieran rey. Quien escribe esta frase conoce la existencia de monarcas en Israel, cosa que solo ocurrió 2 siglos después de la muerte de Moisés. Ahora les explicaré, más allá de cualquier motivo de fe y revelación, por qué es muy factible que Moisés supiera que existirían reyes en Israel. Y una de las explicaciones más claras está en la bendición que Jacob da a sus hijos. Recordemos que Jacob precede a Moisés, es decir, fue antes que Moisés. Lo que escuchamos es muy anterior a él, por lo tanto, él pudo haberlo sabido.
La bendición de Jacob dice: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uva su manto, sus ojos bermejos del vino y los dientes blancos de la leche. Pues en el versículo 10 de Génesis 49 queda más que claro que ya los hebreos sabían que Judá tendría el cetro. Como si esto fuera poco, además, el pacto con Abraham en Génesis 17:6, una de las cosas que Dios le promete a Abraham es que reyes saldrán de él. También en Números 24:17 vemos una profecía sobre el rey de Israel. A los creyentes bástales saber que pudo haber sido por revelación. Pero, asimismo, si crees, aunque sea en la historia, en la tradición hebrea, aunque sea que creas que es un mito, ese mismo supuesto mito ya enseñaba que habría cetro en Israel antes de Moisés. La segunda afirmación. El mayor anacronismo es que Moisés tendría que haber contado su propia muerte en Deuteronomio 34 del 5 al 12. Vamos a Deuteronomio 34 y dice: y subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y mostróle Jehová toda la tierra de Galaad. Y en Deuteronomio 34:5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Si vamos al Strong, vemos que dice, teniendo en cuenta que la oración dice conforme al dicho de Jehová, encontramos que al significa a causa de, así es como se lo traduce en este sentido. Es decir, que Dios estaba decretando cómo sería la muerte de Moisés, porque lo que Dios dice es una orden, un decreto, no es como lo que dice tu vecina, se lo toma de manera diferente. Entonces, esta oración, en vez de al dicho de Jehová, podemos decir que conforme a causa del dicho de Jehová, conforme al dicho de Jehová, a causa del dicho de Jehová. Pero otra vez, también hay otro argumento. Este es válido solo para creyentes. Y es que hay otro más grande que Moisés, que anuncia su propia muerte. Y no solo eso, sino de qué muerte habría de morir. Y este, el que es más grande que Moisés, habló de Moisés. Entonces, para los creyentes, no es ninguna novedad que un profeta sepa cuándo va a morir. No es ninguna novedad que Dios se lo revele. La revelación no es ninguna novedad para los creyentes. Entiendo perfectamente que alguien que no cree no entienda estas cosas. Pero en la Biblia no es ninguna contradicción que un profeta sepa el futuro y sea capaz de decirlo, porque el mismo Dios se lo dijo, se lo mostró. No se considera contradicción. Bien, uno de los títulos, de los subtítulos en los que se dividen estas afirmaciones es duplicados y multiplicados. En realidad iría justo encima de esta otra afirmación, dos relatos de la creación. El compañero asegura, el diácono, que en Génesis 1:1 y 2:4 y del 2:4 al 24 se dan dos relatos distintos de la creación.
Bueno, esto es un mal conocimiento de cómo se estructura la palabra o cómo Dios hace las cosas con nosotros. A lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar, es muy común, que primero se presente lo general del relato y que luego se vaya al hueso del asunto. En Génesis 1 se relata lo absoluto de la creación, desde la creación de la luz hasta la creación del hombre. Es decir, primero va a hablar de toda la creación en general del universo entero en Génesis 1 y luego se va a centrar exclusivamente en el hombre. Entonces, aparte de que los originales, en los manuscritos originales, no existe esta división entre 1 y 2. Si uno hace una lectura continuada y entiende que lo que está leyendo en el 2, en el versículo 1 del capítulo 2 de Génesis, es la continuación de lo que dice en el último capítulo, en el último versículo del capítulo 1, entiende esto. Yo aconsejo a los que crean que lo que se está hablando contradice lo anterior, a que se acostumbren a quitarle los títulos a los versículos y a los capítulos, es decir, que no los dividan, porque en la escritura original todo eso está continuado, no hay ningún corte que indique que se salta de un lado para el otro. Creo que eso es lo que confunde al lector novato. Otra afirmación. Dos descendencias de Adán, Génesis 4 y 5. Si vamos a Génesis 4, dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová, y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y en Génesis 5, en Génesis 4 se relata la historia de Caín y Abel. En Génesis 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Es decir, Génesis 4 no es el libro de las generaciones de Adán. El que trata específicamente sobre la descendencia de Adán, o por lo menos de la descendencia relevante, es Génesis 5. El día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Quien leyó Génesis 4 sabe que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, al que llamaron Set, el sustituto, porque Caín había matado a Abel. En ese mismo libro, Caín es apartado de la familia, es condenado, maldito, y debe alejarse y se va, conoce sus mujeres, funda ciudades, bla, bla, bla. Creo que acá el principal problema es que no se entiende cuál es el propósito de las genealogías en la Biblia. Siempre hay que tener consideración de que la Biblia es la palabra de Dios. En el caso de la genealogía no se menciona a Abel, porque Abel no continúa con la descendencia, puesto está muerto. Y a Caín se lo pasa a considerar como un apartado, es decir, no se lo considera como uno de los hijos de Adán, sino como uno de los malditos. Eso lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Siempre que se habla de la genealogía de algún patriarca, se sigue la línea de aquel que será relevante para los propósitos de Dios. Entiendo que uno de los mayores problemas de quienes se encuentran con las genealogías es que las encuentran aburridas y generalmente... Mi perra llora porque no puede agarrar el gato. Bueno, uno de los mayores problemas es que las genealogías se aparecen aburridas a los lectores y generalmente las pasan por alto y no se dedican a su estudio. Pero siempre tienen que pensar que si están en la palabra, por algo tienen relevancia y hay que estudiarlas, porque tienen importancia. Hay una razón por la que están ahí.
Lo mismo sucede con, bueno, el mismo consejo que el anterior. Consideren que los capítulos no se dividen, que son solo una referencia, pero que no dividen al texto realmente. No es que se escribió un día Génesis 1 y al otro día Génesis 2 y por eso, o no sé, o a los 3 años Génesis 2 y por eso. No, es que eso es todo una continuidad. Aplíquenlo para todos los relatos. Por ejemplo, en el estudio de las genealogías vemos cómo generalmente pasará por alto a aquellos que se consideren malditos o que no resulten ser relevantes en el futuro, ya sea por encuentros bélicos, por discordias o por alianzas. Así vemos como sí se menciona, por ejemplo, una cierta genealogía de Caín, pero es mínima. Y el propósito de esta genealogía, en el caso de la de Adán, es llevarnos hasta Noé y demostrar de dónde sale Noé. Y, en resumen, la humanidad, porque después del diluvio lo único que quedó fue Noé y su familia. En este punto, en la siguiente afirmación, dos relatos del diluvio mezclados en Génesis 6 y 9, tengo que ser muy sincera y no entendí, ni siquiera advierto cuál es el problema con estos capítulos. O sea, no, para mí no hay sombra de duda en ellos. En verdad no soy capaz de entender cuál es el conflicto, por qué estarían en conflicto Génesis 6 y 9, por qué los están considerando dos relatos mezclados. En uno se habla del contexto, de las razones o de los motivos de los por qué Dios decreta el diluvio. En otro se habla de Noé y del nuevo pacto que se establece. Esta consideración que ya habla en Génesis 1 con respecto al 2, uno es la generalidad de todo y otro va a lo específico, a lo que importa, también se puede aplicar a muchos libros de la Biblia y muchos pasajes. Por ejemplo, el relato del diluvio comienza poniéndonos en contexto, en situación. Es como ese prefacio. Es para entender todo lo que sigue después. Porque no fue que los hombres eran hermosos y un día Dios se levantó de mal humor y decretó que tenían que morir todos ahogados. Y esa explicación se la da en Génesis 6. Luego de todo, se habla de un pacto que se establece con Noé, con el resto de la humanidad, incluso con los animales. No estoy entendiendo, no soy capaz de entender cómo alguien puede ver una contradicción en eso, tratarlo de duplicado, de anacronismo o de un error. Sería básicamente como que dentro de 1000 años encontraran un libro con prólogo y dijeran que el libro está adulterado porque está duplicado. No tiene sentido lógico la afirmación. Y hablando de lógica, voy a dejar por acá este video para que no quede tan largo. Luego continúo con el resto de afirmaciones y dando mi opinión no, porque yo no estoy dando mi opinión, sino que estoy diciendo lo que dice la Biblia.